Entonces ya, bien, vamos a empezar a grabar acá. Yubixa va, ¿no? Ya. Vamos a empezar. Bien, grabo los dos computadores, así tengo. El otro día me olvidé de grabar. Vamos a compartir pantalla y vamos a entrar a la clase propiamente tal. Ay, espera un poquito. Tengo que parar el video porque no me gusta el video. Voy a parar el video. Ya, ahí sí. No quedamos acá, pero vamos a hacer un recuerdo rápidamente. Estábamos viendo, ¿no es cierto?, lo que son las secuencias de pulso. ¿Ya? ¿Se acuerdan algo? ¿Qué son las secuencias de pulso? ¿Ya? La secuencia de pulso nos permite a nosotros entregar, ¿no es cierto?, energía, entregar un pulso a radiofrecuencia a los tejidos y así obtener, ¿no es cierto?, información propiamente tal de los tejidos y la información del spin donde esté o el hidrógeno, ¿no es cierto?, si está ligado o está libre. Y nos permite ver la relajación de los tejidos, cuando deja de uno emitir el pulso a radiofrecuencia, ¿ya? Entonces, con el tiempo de repetición y el tiempo de eco, a nosotros nos permite obtener información que entrega el tejido una vez que comienza a relajarse. El tiempo de eco, ¿no es cierto? El tiempo de repetición, ¿no es cierto?, es un pulso de iniciación a otro pulso de iniciación. Y dentro de ese pulso de iniciación va un pulso de 180 en un determinado tiempo, ¿ya? Y el tiempo de eco es el tiempo, ¿no es cierto?, entre el pulso de iniciación cuando se obtiene el eco. ¿Ya? Y así nosotros logramos, ¿no es cierto?, potenciar o ponderar tanto en T1, en T2 o en densidad protónica. Y estábamos nosotros en el T1, ¿no es cierto?, que es la recuperación, ¿no es cierto?, de los tejidos en la magnetización longitudinal, recuperarse el 63% de la magnetización longitudinal, en la recuperación de los tejidos, ¿ya? Y en esa recuperación de los tejidos, en la curva T1, los tejidos van recuperándose y va a depender, ¿no es cierto?, donde esté el spin o el hidrógeno va a ser su señal. Pero yo les decía que la señal generalmente, ¿no es cierto?, nosotros la obtenemos en la transversal y no en la longitudinal. Bueno, todo esto es un cálculo matemático, ¿no es cierto?, basado en la ecuación de Bloch para obtener y hacer el cálculo porque el 63%. ¿Ya? Bien, vamos a ir rápido, ¿no es cierto? Ahí tenemos la curva T1, que es la relajación de los tejidos, ¿no es cierto?, en la constante T1, que es la relajación longitudinal. La curva que es una curva exponencialmente creciente en la recuperación. En un tiempo determinado, ¿no es cierto?, a un T5, ¿no es cierto?, ya voy a tener casi totalmente recuperada la magnetización longitudinal. En un tiempo T6, ya recuperado casi el 100%. Entonces, ¿qué pasa, no es cierto?, en la recuperación de los tejidos, en la relajación longitudinal, cuando uno deja de emitir el pulso de radiofrecuencia, ¿ya? Disculpen. Los tejidos comienzan a relajarse, ¿ya? Comienzan a entregar su energía al medio. Y la energía del medio, ¿no es cierto?, del spin para que dé señal va a depender, ¿no es cierto?, si está libre o ligado, ¿ya? Y a esa relación nosotros le llamamos relación spin red o spin lattice, ¿no es cierto?, o spin medio. Y va a depender de dónde esté el spin, la señal que vamos a obtener de él. ¿Ya? Si va a estar en un medio de agua, ¿no es cierto?, en T1, en un medio de agua, al spin le cuesta como entregar energía, al hidrógeno le cuesta entregar energía porque es un medio mucho más libre. El hidrógeno está mucho más libre en ese medio. Y no tiene, vamos a decir en forma didáctica, no tiene ni un compañero al lado para entregarle su energía al medio. Entonces, su relajación es mucho más larga. ¿Ya? Es mucho más larga. Le cuesta. En cambio, hay tejidos como la grasa, y ahí determinamos, ¿no es cierto?, que el T1 del agua, ¿no es cierto?, es largo. El T1 del agua, quiero decir. En cambio, hay tejidos como la grasa, que tiene un gran grupo, ¿no es cierto?, de hidrógeno,
y está compuesto de carboxilo, sus moléculas están como más didácticamente, les digo, como que están más cerca, entonces entrega su energía que absorbió producto del pulso de radiofrecuencia, ¿no es cierto? Y después de dejar de emitir el pulso de radiofrecuencia se relaja, ya empiezan a regresar a la longitudinal. Entonces el spin de la grasa es mucho más fácil que entregue energía porque sus moléculas están más cerca, están un poquito más comprimidas. Realmente la energía que entrega el hidrógeno, ¿no es cierto?, a este grupo carboxilo, eh, es mucho más rápido, pero es una entrega de energía intramolecular, o sea, a la misma molécula propiamente tal. Entonces, por eso su T1 es corto. Pero vamos a tener otros tejidos, ¿no es cierto?, dentro de esta curva de relajación, que vamos a tener hidrógenos que van a estar, que en el caso de la sustancia gris, ¿no es cierto?, que van a estar un poquito más comprimidos, ¿no?, el hidrógeno, y también le va a costar como que entregar energía, entonces ahí también la curva va a ser una intensidad, es una señal isointensa, vamos a decir, o sea, que está dando un poquito de señal, pero mucho menos que la del agua, que es más larga su relajación, ¿no es cierto? En cambio, un spin que está más ligado, su relajación es un poquito más corta. De ahí vamos determinando los grados de grises, ¿ya? Alta señal, señal media, ¿no es cierto? O isointensa, y una señal, ausencia de señal, en el caso del agua. Pero en esta relajación y en esta recuperación de la magnitud al 63%, a mí me permite, ¿no es cierto?, diferenciar los diferentes tejidos. Si yo aumento el tiempo, ¿no es cierto?, voy a llegar que la recuperación de los tejidos en T1 yo no voy a lograr visualizar la separación de los tejidos realmente, no voy a ver, ¿no es cierto?, diferencia de tejidos, de su relajación, o donde esté el spin, casi al 100%, en cambio al 63% a mí me logra poder diferenciar los diferentes tejidos de acuerdo a la entrega de su energía y la recuperación del tejido propiamente tal, al 63%, tanto de la grasa, ¿no es cierto?, o un hidrógeno que está ligado, o sustancia, en este caso la sustancia blanca, ¿se fija? Da más señal, acá me indica que, que la naranja es la sustancia blanca, da mucho más señal que el agua, ¿se fijan? Pero en un tiempo más corto, ¿se fijan? En cambio, el agua, al 63% todavía no logra y no me va a dar señal. Entonces, yo logro con esta relajación de uno de los tejidos poder diferenciar los diferentes tejidos, al 63%. Al 100% no. ¿Se fijan? Porque no tengo separación de los tejidos. Entonces la imagen va a ser más gris, lo que acabamos del T1 de los tejidos. ¿Se fijan? La recuperación de los tejidos al 63% de la magnetización original, o sea, de su magnetización longitudinal. Y acá la relajación de los tejidos, ¿no es cierto?, de este cuadrito hemos visto rápidamente, ¿no es cierto?, en el tiempo. ¿Se fijan? Entonces a mí logro al 63% diferenciar los diferentes tejidos donde esté el spin. Acá el spin, ¿no es cierto?, está más libre. Entonces le cuesta entregar su energía. Acá en la sustancia gris, también, estamos a decir que los spins están un poquito más comprimidos, les cuesta entregar o sea, un poco más libre, quiero decir, por el sistema de la corteza cerebral que tiene el citoplasma, que tiene un poco más de hidrógeno, de agua, entonces están un poquito más separados. Pero da una señal un poquito más, digamos, un poquito más que el líquido libre. La sustancia blanca no es igual cosa, también tiene alto contenido de hidrógeno, pero está unido a una cadena carboxilo, en la cual tiene hidrógenos al lado más cerca y me permite que la grasa en el T1 me dé bastante señal. ¿Se fijan? Bueno, y la grasa va a brillar siempre, ¿ya? Porque tiene su T1 más corto. Y eso me permite en esta relajación de los tejidos, después de mandar el pulso radiofrecuencia y llevarlo a la transversal, y después de eliminar el pulso radiofrecuencia comienza un proceso de relajación. Yo le decía que todos los spin en este proceso, cuando va al proceso de recuperar la longitudinal, ¿no es cierto?, en la relajación longitudinal de los tejidos, en esta curva que es exponencialmente creciente, hay spines que van a estar adelantados, otros retrasados, y
Y ahí, ¿no es cierto? Por eso existe el pulso 180, para dejar todos los spins en fase. Yo tiene una señal con el primer pulso 90, pero después el pulso 180 los pone todos en fase. Entonces los que estaban retrasados o estaban girando en el sentido contrario al reloj o estaban girando en el sentido del reloj, porque acuérdense que esto es un voxel que es dinámico. Entonces todos los spins no van a estar paralelos o antiparalelos. Algunos van a estar con una precisión diferente. Y de eso va a depender donde esté el hidrógeno en su ambiente histoquímico. ¿Ya? Depende de donde esté, va a ser su precisión. No todos van a estar con la misma precisión. ¿Ya? Va a depender de donde esté el spin. Pero yo sé, ¿no es cierto?, a través de la ecuación del Larmor y sabiendo, ¿no es cierto?, que el pulso de radiofrecuencia de 63 MHz, que todos los spins deberán estar muy cerca de lo que es la frecuencia central. Bien, a medida, ¿no es cierto?, cómo obtengo la relajación T1, la potenciación T1, con un tiempo de repetición corto. ¿Se fijan? Con un tiempo de repetición corto y un tiempo de eco corto, a mí me permite, ¿no es cierto?, diferenciar en la escala de grises los diferentes tejidos de acuerdo a su relajación. Un tiempo de repetición corto y un tiempo de eco corto. Por eso yo le decía que yo, con el tiempo de repetición, yo controlo la longitudinal. Entonces, con tiempos de repeticiones largos, ¿no es cierto?, o tiempos de repeticiones mucho más rápido, con TRs altos, yo pierdo un poquito, ¿no es cierto?, T1. Claro, porque yo al aumentar el tiempo de repetición, ¿no es cierto?, voy perdiendo un poquito la diferenciación de los tejidos, ¿ya? Y voy cambiando, ¿no es cierto?, que lo vimos después lo vamos a ver rápidamente acá, va cambiando, no tengo diferenciación, diferenciación, cambio con un tiempo de repetición corto, sí voy a tener diferencia de tejidos. Con un tiempo de repetición largo, no. Igual cosa, el tiempo de eco controla lo que es la relajación transversal. Con tiempo de eco corto yo logro tener diferencia de tejido en su relajación, en T1 especialmente. Pero en cambio, si yo aumento el tiempo de eco, no voy a tener diferencia de tejidos. Entonces voy a potenciar, ¿no es cierto? En T1 no voy a potenciar, se va a perder la imagen T1, pero sí va a potenciar en T2. Bueno, los factores T1 lo vimos, que es la relajación spin-rep, los tejidos impuros, ¿no es cierto?, tienen un T1 más corto, la grasa, esto para ustedes. La grasa, ya les dije, ya les expliqué que su entrega de energía es intramolecular, probablemente a la molécula de la grasa, por eso es el T1 más corto, debido a estos enlaces de carbono que tiene. Ya la imagen potencial en T1, esto es para ustedes también. Bueno, y en la mayoría de las patologías aumenta el agua libre, que es intersticial, ¿no es cierto? Entonces aumenta el T1. Entonces T1 nosotros lo vamos a intenso. Y esta es la relajación, ¿no es cierto? 20 horas. De el T1 contraste. Entonces, con tiempo de repeticiones corto, ¿no es cierto? A mí logro, ¿no es cierto?, ver bastante la diferencia, ¿no es cierto?, y llevarlo a una escala de grises. ¿Se fija? Tiempo de repetición corto y tiempo de eco corto. Entonces yo logro, ¿no es cierto?, la máxima diferencia entre los tejidos y eso me permite a mí ver la diferencia y llevarla a una escala de grises. Veo bastante diferencia. En cambio, si yo voy aumentando el tiempo de eco, donde capturo la señal, después de un tiempo de un pulso 90, 180, ¿se fijan? Se pierde la relajación, se pierde el tejido T1. Entonces no tengo diferencia, ¿se fijan? En cambio tengo tiempo de repetición corto, tiempo de eco largo, tiempo de eco corto, la máxima diferencia de los diferentes tejidos en la relajación. Ahora no sé si lo logra entender esto, ¿no es cierto?
Tiempo de repetición corto, tiempo de eco corto. ¿Y por qué la señal, no es cierto, aparece acá? Porque la señal es la magnetización, es en la relajación longitudinal, o sea, en la transversal está la señal. Porque las antenas están puestas en un eje de coordenada, están puestas en la transversal, pues. Entonces la longitudinal nosotros no la vemos. No veo la señal en la longitudinal, sino la veo en la transversal. Por eso aparece el dibujito, ¿no es cierto? Aparece acá en la curva T2, dando la señal. Bien. A medida que yo voy entrando el tiempo eco, se fijan, la diferencia de los tejidos se hace menor dentro de la escala de grises. Y ya vimos esto, ¿no es cierto? Que al aumentar el tiempo eco, voy perdiendo la imagen T1. La imagen T1, los líquidos, ¿no es cierto?, simplemente nos dan señal. Pero a medida que yo aumento el tiempo eco, la adquisición de la imagen se va haciendo, tengo menos diferencia. Por eso es importante que tiempo de repetición corto, mínimo son 400, entonces mínimo son 500 milisegundos como mínimo, 400 milisegundos. Y el tiempo eco corto de 10 milisegundos, entonces hasta 20. Y más allá ya empieza a haber, no veo diferencia. Entonces eso es importante, ¿no es cierto?, cuando uno trabaja, saber que para potenciar en T1 y tener imágenes ponderadas en T1, los tiempos de repeticiones tienen que ser cortos y tiempo de ecos cortos dentro de la secuencia de pulso. También el contraste T1 también se pierde, ¿no es cierto?, cuando yo aumento el tiempo de repetición. ¿Ya? Mantengo el tiempo de eco corto, pero si yo aumento el tiempo de repetición, ¿no es cierto?, voy perdiendo. Entonces quiere decir que tiempo de repetición es corto, yo potencio en T1. Esto es milisegundos. ¿Se dan cuenta? Tiempo de repetición es corto, a mí me permite potenciar en T1. La imagen T1, perdón. Si yo aumento el tiempo de repetición, voy perdiendo la diferenciación de estos tejidos. ¿Te fijan? Vamos a decir que la imagen como que se va proteinizando, ¿ya? Se va como proteinizando, entonces va viendo la densidad, donde hay más densidad de protones, voy a tener más señal, por esta imagen se ve como proteinizada. Donde hay más, simplemente no tengo diferencia entre T1, que es propiamente tal, a esta secuencia que tiene un tiempo de repetición sumamente alto, 1200 milisegundos. Entonces por eso es importante cuando uno realiza un examen. Ya saber que T1, yo la ponderación, la imagen T1, dentro de la relajación longitudinal de los tejidos, tengo que tener tiempo de repetición corto. Y potencio o pondero en T1. No veo diferencia de tejidos, ¿se fijan? Entonces acá lo que se ve en esta imagen es densidad de protones. Donde hay más protones simplemente hay más señal. Bueno, los efectos T1, ¿no es cierto?, en la imagen, ya lo vimos rápidamente, vamos a seguir, estamos haciendo un recordatorio para recordar un poco. Si lo llamo el T1 a la escala de contraste, se fijan, la grasa brilla bastante, igual que el contraste, el gadolino, ¿ya? Los fluidos, T1, ¿no es cierto?, dependiendo del ambiente donde estén los fluidos, va a depender su señal, ¿ya? El músculo también, una imagen intensa, la sustancia gris también, y la sustancia blanca, ya dentro de la escala de grises, ¿no es cierto?, para asignarle una escala de grises, brilla un poco más, ¿no es cierto?, que el agua, o el agua que está ligada. En este caso el músculo, el hidrógeno está ligado, ¿no es cierto?, tiene un histoquímico, ¿no es cierto?, o el tejido donde esté. Hay hidrógenos, pero están más ligados, ¿se fijan? Entonces les cuesta cómo entregar energía ahí, en su medio. Bueno, vimos esta imagen, el T1, ¿no es cierto? Imagen T1, los líquidos simplemente no dan señal. Fíjense que acá hay una fractura, lo vimos en la clase pasada, y hay edema. Edema, ¿no es cierto? Simplemente, se fijan, la señal es baja. Los ligamentos generalmente nunca van a dar señal, ¿ya? Tienen hidrógeno, pero ¿cuándo van a dar señal? Cuando se dañan. Su T1 se va a cortar, acá el T1 es largo, ¿se fijan?
Bueno, el trabéculo óseo por la médula ósea también da bastante señal, se fijan, y el T1, a pesar, ¿no es cierto?, que está, como esta secuencia fue hecha con un spin eco, con un pulso de 90 a 180, baja un poquito, ¿no es cierto?, lo que es la inhomogeneidad del campo magnético. Entonces no se afecta mucho la susceptibilidad, no baja mucho la señal producto del hueso. ¿Se fijan? No baja mucho la señal producto del hueso. Entonces la médula ósea da bastante señal. No así la cortical, que no tiene nada de hidrógeno, simplemente no hay señal. Los medios de contraste, ¿no es cierto?, acortan el T1. También acortan el T2. ¿Ya? Pero como el T2 da bastante señal, el agua, ¿ya? Entonces no logro diferenciar el contraste. No se logra, simplemente. También acorta el T2. El medio de contraste también acorta el T2, pero nosotros lo visualizamos en T1, ya, porque acorta el T1 y la cantidad de hidrógeno que tiene estas moléculas de gadolinio, ¿no es cierto? Como que prestar hidrógeno al edema que está acá, y eso hace que esta señal, el T1 se acorte, que acá el T1 está largo, se acorta, entonces veo, ¿no es cierto?, por la gran cantidad de hidrógeno que tiene el gadolinio, hace que se acorte ese T1 de esta zona, que acá sería hipodensa, ¿no es cierto?, isointensa, y veo el contraste. Al mismo tiempo veo el edema y veo el tumor ahí. Por eso es el medio contraste. Y hay que verlo en T1. Acá tenemos la imagen T1 de una columna, ¿no es cierto? Y el cerebro. Acá quedamos, parece, ¿no es cierto? Bueno, esto con respecto a la relajación, tiempo de repetición corto, ¿no es cierto? Tiempo de eco corto, potencio o pondero en T1. La imagen del cerebro, potenciada en T1. Veo bastante diferencia de tejido. Si yo aumento el tiempo de repetición, la imagen, la diferencia entre los tejidos se pierde. Entonces, a tiempo de repetición es corto, yo potencio extremadamente en T1. El T2. Es el tiempo, ¿no es cierto?, en la cual la magnetización transversal, ¿no es cierto?, decrece al 37% de su valor original. Dentro de este periodo, ¿no es cierto?, lo que hace T2 realmente hay una pérdida de la coherencia de las fases. Porque uno cuando lanza el pulso de 90, que es el pulso inicial dentro de un pulso secuencia, en este caso estamos hablando de la secuencia Spineco, ¿no es cierto? 90, 180, 90, 180, 90, 180, con un tiempo de repetición, estoy hablando T1, un tiempo de repetición corto, tiempo de eco corto, no sé qué potencia T1. Pero acá, en T2, si yo a mayor tiempo de eco, ¿no es cierto?, potencio más en T2. Pero tengo que tener un tiempo de repetición largo para yo poder, ¿no es cierto?, poder llegar, ¿no es cierto?, a visualizar los líquidos, porque la relajación del agua es muy lenta, ¿ya? En su proceso es muy lento dentro de la curva T1, es muy lenta. Entonces, se desfasa muy lento. Entonces, yo necesito un tiempo de eco largo para visualizar los líquidos. Por eso, a mayor tiempo de eco, la potenciación T2 es mucho más alta. O sea, los líquidos brillan. Entonces, lo que hace T2 es ver los desfases. Ver los desfases del spin de los diferentes tejidos o dependiendo donde, en el ambiente que esté. Ya, ver los desfases, porque se dice en la pérdida de coherencia de las fases. Y es la magnetización o la recuperación de la transversal al 37%. Si uno suma el 63 más el 37, tengo, ¿no es cierto?, el 100% de esta relajación. La vemos en forma separada, la relajación longitudinal y relajación transversal, pero el fenómeno es uno solo. El fenómeno es uno solo, ¿ya? Y acá en esta relajación, cuando la transversal decrece al 37% del valor original que tenía, cuando todos los spins están en fase, todos los spins están en fase. Con esto fíjense, cuando yo mandé el pulso de radiofrecuencia, 90 a 180, los puse todos en fase. Cuando yo dejo de emitir, ¿no es cierto?, el pulso de radiofrecuencia, se producen los desfases.
Eso indica este dibujito como un rayo de bicicleta. Está en todo en fase. Cuando yo dejo de emitir, vienen, ¿no es cierto?, los desfases. Por eso se llama la pérdida de coherencia de las fases. Vienen las desfases de los spins. Y dependiendo donde esté el spin en su desfase, ¿no es cierto?, van a estar a diferentes frecuencias. Y esa es la señal que nosotros obtenemos. Entonces el spin, el tejido va a entregar una señal de los diferentes tejidos. Donde esté, uno van a estar con mayor frecuencia, ¿no es cierto?, o con menor frecuencia, dependiendo de donde esté. Y en ese proceso de desfase de los spins, ¿no es cierto?, se produce esta señal que es la Free Induction Decay. Y esa es la señal que capta la antena. Y esa señal va a depender de la cantidad de spines, de la cantidad de spines que estén, ¿ya?, en el tejido. No sé si me logro explicar. Entonces vamos a tener tejido, ¿no es cierto?, como el agua, que va a brillar bastante, porque la cantidad de hidrógeno que tiene es bastante. Y logro, ¿no es cierto?, así voy a tener spines por ser en otro medio, que va a estar ligado, su frecuencia va a ser menor, pero igual voy a tener una señal. Y ahí puedo ir haciendo diferencias de los tejidos en sus desfases. Pues se dice la pérdida de coherencia. Lo que hace T2 es ver los desfases del hidrógeno, de la molécula de hidrógeno, dependiendo del medio histoquímico o bioquímico que esté el spin. Entonces eso me permite, ¿no es cierto?, ver las fases. Eso que es BT2, la diferencia de las fases de los tejidos. Desfases, ¿se fijan? Lo que hace T2 es ver desfases. Y lo capto con una antena porque al momento de desfasarse, el spin en su relajación transversal emite una señal que es la Free Induction Decay, que es digamos, va exponencialmente, ¿no es cierto?, va decreciendo. Decrece. Entonces, por eso decrece al 37%. Entonces, ¿de qué depende el factor T2? Depende de los desfases de los spins o de la pérdida de coherencia del desfase, ¿ya? Y esto puede ser debido a las homogeneidades del campo magnético, propiamente tal, ¿no es cierto? Puede ser el campo magnético que tiene que ser lo más homogéneo posible, y a la homogeneidad del campo de los propios tejidos, ¿ya? Entonces, si tenemos un hidrógeno, ¿a qué se refiere esto? Si yo tengo un hidrógeno que está en un tejido, por ser el músculo, ¿no es cierto?, que está más, no más apantallado, sino más, con menos frecuencia, porque le cuesta sentir, ¿no es cierto?, el campo magnético, simplemente va a tener otra frecuencia. Va a ser una frecuencia muy cerca de la frecuencia central. Acuérdense que yo, para determinar el corte, yo determino un rango de frecuencia en la cual yo voy a sentir, ¿no es cierto? O sea, que la antena va a escuchar. Y eso me permite ver la diferencia de los tejidos, los desfases. Va a estar con otra precesión, posiblemente en fase. Ahora, cuando los spins están desfasados, simplemente no hay señal. Tiene que estar en fase y con frecuencias diferentes. Entonces eso la antena lo capta y me permite diferenciar los tejidos en T2, ¿ya? Entonces, fíjense, a medida que yo voy aumentando el tiempo, ¿no es cierto?, de eco, logro la máxima potenciación T2 en la relajación transversal. Logro la máxima. Entonces, cuando la magnetización decrece al 37% de todos los tejidos, logro yo, ¿se fijan?, la máxima diferenciación de las curvas. Y a medida que aumento el tiempo de eco, potencio más en T2, o sea, los líquidos brillan más. Y la separación al 37% de los tejidos va a ser mayor. Claro, esto es una curva descendente asintótica. Generalmente la relajación de esta curva de T2 en su relajación nunca llega al eje
cero en el eje transversal, es asintótica, queda en el tiempo ahí. Pero al 37% yo logro la máxima diferencia de los diferentes tejidos dependiendo de donde esté el spin. A medida que aumento, ¿no es cierto?, el tiempo de... disminuyo el tiempo de eco, tengo menos potenciación T2. Si yo voy aumentando el tiempo de eco, en la relajación, tengo la máxima potenciación T2. Por eso le decía que el tiempo de eco controla la relajación transversal. Yo controlo la relajación transversal. Ya que vemos, ¿no es cierto?, el ejemplo en T2, igual cosa, tiempo de repetición largo, arriba de 2500 milisegundos, ¿se fijan? Tiempo de repetición largo. Entonces, tiempo de repetición largo y tiempo de eco largo, yo potencio en T2. Y luego ver la máxima diferencia de los tejidos. Fíjense que la imagen acá está, digo, cuando digo que la imagen está como protonizada, ¿no es cierto? Simplemente estoy teniendo que la diferencia de los tejidos se va visualizando por la cantidad de protones e hidrógenos que tienen. Por eso digo protonizado. Esta es una imagen totalmente protonizada, ¿se fijan? En la cual tiene un tiempo de repetición largo y tiene un tiempo de eco corto. Entonces, lo vemos, digo, protonizada porque vemos cantidad de hidrógenos, cantidad de protones e hidrógenos. ¿Se fijan? Densidad protónica, ve la cantidad de hidrógeno en una unidad de volumen. Entonces, se fijan que la sustancia gris tiene bastante protón e hidrógeno, entonces hay bastante señal. La grasa tiene, también tiene hidrógeno, pero está más ligadita al carboxilo, entonces su señal es menos intensa. ¿Se fijan? Pero veo señal. ¿Se fijan? La grasa, bueno, la grasa siempre da señal. Y ahora ustedes me dicen, ¿por qué el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido puro, ¿no es cierto?, no hay tanta señal? ¿A qué se debe que no tenga señal acá? Es una imagen que ve una El imagen... portero se demora en entregar su energía en el caso del agua, libre. Que no se vea, claro, uno me dice, bueno, esta imagen, ¿no es cierto?, tiene un tiempo de repetición largo, tiene un tiempo de eco corto, claro. La relajación del agua, ¿no es cierto?, es más lenta, ¿ya?, de los líquidos libres. No así los líquidos ligados. Fíjense, el líquido ligado acá, vamos a ver que la sustancia gris hay hidrógenos que están ligados, entonces su señal, ¿no es cierto?, da señal, bastante señal, ¿se fijan? Pero en cambio el agua, porque el líquido cefalorraquídeo está en movimiento. Entonces cuando tú mandas la secuencia, el spin está en movimiento. Está en movimiento, entonces no logra dar señal. Pero y el flujo del líquido nos da señal. Ustedes dicen, debería dar bastante señal. No, no da señal, porque está en movimiento. Pero no así los líquidos que están, digamos, hidrógenos que están estáticos acá. Claro, no vamos a decir que están estáticos por tal, porque acá existe la difusión, ¿ya? De la membrana intracelular, del intercambio entre sodio y potasio, ¿no es cierto? De la bomba de sodio de potasio. ¿Se fijan? Hay intercambio. Y hay vacuola, y el citoplasma es bastante movimiento. Recuerda que hay transmisión acá, la unión entre la sustancia blanca con la sustancia gris, ¿no es cierto? Hay bastante transmisión, neurotransmisores que están constantemente intercambiando. ¿Se fijan? Entonces hay señal ahí. Entonces yo aumento el tiempo de eco y potencio en T2 y veo que los líquidos dan bastante señal. El desfase del agua libre es lento. Digamos, es más coherente en su relajación transversal. El agua es más coherente, no se desfasa tan rápido. En cambio, un hidrógeno que está en la sustancia blanca, ¿no es cierto?, se desfasa más rápido. Entonces, por eso la señal en la sustancia blanca, claro, la sustancia blanca no da señal, porque está totalmente desfasado. Por eso, no sé si me entienden el concepto. El hidrógeno, el spin, va a dar señal cuando esté en fase. ¿Ya? En cambio acá, la sustancia blanca, ¿no es cierto?, la señal es hipointensa, porque los spins están desfasados. Claro, van a estar, ¿no es cierto?, quizás muy cerca de la frecuencia central. Entonces, ¿qué hace el equipo?
tiene otra frecuencia, una frecuencia mucho menor, ¿qué le asigno al equipo? A través de la transforma de Fourier. ¿Ah? ¿Qué le asigno? Negro. Entonces, ¿qué sé qué sustancia blanca? Allá hay hidrógeno. Hay hidrógeno, pero están desfasados. No me da señal. En el caso del hueso, ¿no es cierto? O la calota acá, simplemente, bueno, ahí se ve un poquito el diploide, en la calota interna, la calota externa, que es probablemente el hueso, no hay hidrógeno. No hay hidrógeno. Entonces, por eso no hay señal. No hay señal. Así de simple. ¿Se fijan? Bien. Entonces, el efecto T2 en la imagen T2. Los T2 cortos, ¿no es cierto? Generalmente la imagen que vamos a obtener es negra. Ausencia de señal. Y generalmente los depósitos de fierro en el hígado, que es la enfermedad de hemocromatosis, va a producir, ¿no es cierto?, que lo vimos en una imagen ahí de con una ecogradiente, que imagen, va a bajar la señal, pues. Entonces la imagen va a ser oscura, ausencia de señal. ¿Por qué? Porque los spins en ese sector están desfasados. Y como la señal de resonancia la obtenemos en T2, si están desfasados, no hay señal. Entonces, ¿qué dice el equipo? ¿Qué capta la antena? Están desfasados, están con otra frecuencia, le asigna negro. Están, como digamos, fuera de la frecuencia central. Porque la frecuencia central del equipo son 63 MHz. Por eso se llama entrar en resonancia magnética, porque yo estoy entrando en resonancia con los espines. Igual que, y los efectos, ¿no es cierto?, también que va a ser ausencia de señal, los efectos de suscitividad magnética propiamente tal del tejido. ¿Cuándo el T2 se alarga? Dependiendo de dónde esté el spin, ¿no es cierto? Por eso el T2 se dice que es más patológico. En cualquier patología vamos a ver inflamaciones, ¿no es cierto? Vamos a ver gliosis y el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido, digamos, puro. No es tan puro, pero es puro, que el agua está más libre. Entonces, cuando se alarga su T2 y va a brillar, los edemas. Cuando yo veo la imagen ponderada en T2, los edemas. ¿Por qué? Porque de un líquido, de un hidrógeno que está ligado, ¿no es cierto?, en el proceso patológico, se liberó hacia el otro medio. Y de agua ligada, para que entiendan un poquito el concepto, pasó a ser, ¿no es cierto?, agua libre. Y al estar agua más libre, el hidrógeno, se lo explico de esta forma, el hidrógeno va a sentir más el campo magnético. Entonces, ¿qué? Va a entrar en la frecuencia y va a estar en fase. Entonces, todos esos espines del edema van a estar en fase con un hidrógeno un poquito más libre, ¿no es cierto? Y me va a dar señal en una imagen ponderada en T2. Entonces su T2 se alarga. Entonces cuando un T2 se alarga, la inflamación es la glosis. Bueno, los líquidos fluidos, ¿no es cierto? Líquidos libres dan bastante señal. Brilla. Acá está la imagen, ¿no es cierto?, de un T2 corto, una enfermedad, ¿no es cierto?, la hemocromatosis. Este es un hígado normal, depósito de fierro, y por eso se llama susceptibilidad magnética, efecto de la susceptibilidad magnética. ¿Qué hace? Los espines están fuera de fase. Como están fuera de fase, por eso le digo, vuelvo a repetir, T2 ve los desfases de los espines. Eso es lo que hace, medir los desfases de los espines. Como están desfasados, simplemente que dice la antena, negro, la sinus negro, porque están completamente fuera de la frecuencia central. La sinus negro. Entonces, por eso la imagen en T2, efecto de la sociedad magnética, que los espines están en otra onda, voy a hablar que los espines acá están en otra onda, ¿no es cierto? Porque el depósito de fierro afecta a los espines, entonces los espines de hidrógeno le afecta su campo magnético cercano, por eso hablo de susceptibilidad magnética, su campo magnético cercano, y como es fierro, y el fierro, ¿no es cierto?, es ferromagnético, y hace que como que se atraiga, ¿no es cierto?, no se atrae probablemente tal el cuerpo, pero cambia su frecuencia, y su frecuencia está fuera de la frecuencia central. Está en otra onda, va bailando en otra onda el spin. Como está fuera de la frecuencia, están desfasados. Y al estar desfasados, simplemente no hay señal. Por eso T2, vuelvo a repetir, ve desfase de los spines. Por eso en algunos libros la pérdida de coherencia de las fases. Pérdida de coherencia de las fases. El agua libre es muy coherente en sus desfases. Es muy coherente.
ya es más coherente. Por eso brilla bastante el agua. Bueno, la grasita, ¿no es cierto? Brillando ahí, la grasa brilla tanto ante uno como ante dos, pero aún así la imagen de los huesos, la médula ósea se fija. Bueno, y acá tiene un tumor, ¿ah? Hay un tumor acá en el lomo ahí del domo del hígado, ¿se fijan? Imagen. Pero producto de esta patología que es depósito de fierro o hemocromatosis. También tenemos señal T2 corto, ¿no es cierto? Se acorta su T2 y también hay ausencia de señal en este caso y hay efectos de lo que es la susceptibilidad magnética en el caso de una metástasis acá en el cerebelo, en el lado derecho. ¿Se fijan? Un sangrado. Entonces hay depósito de hemosiderina ahí, ¿no es cierto? De este sangrado, de esta metástasis y hay ausencia de señal. Claro, se logra ver un poquito el tumor ahí, la metástasis quiero decir, en la región del cerebelo ahí. ¿Se fijan? Y esa imagen es producto de efectos de sociedad magnética. Entonces los espines están en otra onda, están desfasados. Como están desfasados, simplemente no tengo señal. En cambio los espines del agua, el morbitro acá, se fijan, están todos en fase. Tengo señal. Y algunos espines que van a estar ligados, con el caso de la sustancia gris, que tiene una imagen, vamos a decir, ¿no es cierto?, que da un poco de señal y es intensa. No hay ausencia de señal porque hay espines que están en fase. Claro, también van a haber espines, como yo dije, el voxel es dinámico, ¿no es cierto? Tengo espines que están antiparalelos, van a estar en fase diferente, pero lo que hace el equipo es los espines que están en fase, ¿no es cierto? Y cuando uno lanza la secuencia lectora, lee en el eco, lee, entonces le asigna, dependiendo, este spin está con otra frecuencia, pero está en fase con este spin y le va agregando, ¿no es cierto? Y va formando, así se va formando la imagen de resonancia, con la fase y la frecuencia, con las gradientes magnéticas. Por eso las gradientes magnéticas son el corazón del resonador. La gradiente magnética, ya les dije ya, ¿no es cierto? En los otros PPT, es la que altera el campo magnético en forma lineal. Aparte que ya está alterado, ¿no es cierto?, el tejido con el pulso de radiofrecuencia y con el campo magnético. Por eso le dije yo, el spin está sometido a ¿cuántos campos magnéticos está sometido el spin? ¿Se acuerdan, jóvenes? Son 4. 4, perfecto. ¿Cuáles son? El campo magnético B0, Principal, perfecto. ¿Ya? el campo magnético del spin propiamente tal. ¿Ya? Bien. Después el pulso de radiofrecuencia y Bien. después ¿Ya? sería el ambiente histoquímico en el que se ¿Ya? encuentra, el entorno. Ya. El entorno bioquímico, perfecto. Y de ahí la gradiente magnética, ¿me la nombraste o no? Ah, sí, esa me faltó. Eso, perfecto. Es el spin que está sometido a esos 4 campos magnéticos, ¿se dan cuenta? Bien, me parece bien que ya más o menos cuesta entender esto un poco, pero uno va, se lo trato de explicar lo más simple posible. Quizás les hago la pregunta, estoy un poco enredado algunas veces en explicarle, porque cuesta explicar un poquito el fenómeno, porque cuando uno lee el Gili, no sé si lo han leído, como ustedes no han hecho resonancia y los conceptos quizás, la física, muchas veces yo he conversado con colegas que realmente la física no sirve para nada, para hacer examen de resonancia. Con colegas que fueron, mira, casi la mayoría de los colegas que trabajan en resonancia fueron todos alumnos míos. No, no quiero decir aumentarme la edad, pero conversando me llaman por teléfono, entonces me dice, profe, ¿qué está haciendo? Saludarme a usted y me dicen, me dice el caso de Juan, me dijo un día, que la física no sirve para nada, de la resonancia, hay que entenderla un poco nomás y lo que sirve es el estar en el equipo y empezar a hacer examen y entender qué es el proceso, nada más. Pero el Gil explica algunas cosas, pero yo traté de explicárselo un poco más simple. La pregunta, ¿me entienden un poco o no entienden nada? Eso quiero saber, de lo que voy explicando. Digan la verdad, no me digan Sí, profe, algo se va entendiendo. para tratar de ir mejorando.
O cuesta sea, siempre fue lo que entender, mejore, eso no se lo quito, siempre que mejore. claro, cuesta ir Pero sí entendiendo se y va cuesta, entendiendo. ya, cuesta explicarlo en las palabras, ¿no es cierto? Quizás si yo me pongo a leer un texto, porque lo puedo hacer, po. El Mac te permite poner un truco que tiene, estaba leyendo el otro día, me pasa otra cosa. Los Mac permiten poner el Note como espejo. Entonces, a pesar que ustedes están viendo la diapositiva esa ahí en sus computadores, que está, al lado aparece el Note transparente que se llama, es una aplicación. Y está escrito, está todo escrito, entonces algunos hacen clases y a través del Note transparente van leyendo. Pero ustedes se van a dar cuenta cuando uno lee, ¿me entienden? No se da cuenta. Y están, bueno, o algunos utilizan como el no transparente, lo ocupan como puntos de referencia, ir acordándose lo que tiene que ir hablando, es una buena medida. Entonces, por eso quiero saber si hasta el momento han entendido todo este proceso. Estamos viendo, ¿no es cierto?, lo que es la relajación de los tejidos, especialmente en T2. Bien, quiero llegar a esto. ¿Cuándo se alarga su T2 y brilla, ¿no es cierto?, en los edemas? Inflamaciones, ¿no es cierto? Y bueno, los líquidos cefalorraquídeos da bastante señal. La grasa, como siempre, ya les dije ya que la grasa siempre va a darse un corte sagital de una columna cervical que está potenciada ponderada en T2. Líquido cefalorraquídeo, la médula, ¿no es cierto? Se fijan, es una señal isointensa, ¿ya? Tiene mielina, tiene hidrógeno, pero sus hidrógenos, para que me entiendan un poquito, están más ligados. Entonces, su frecuencia, ¿no es cierto?, está en otra frecuencia, a pesar que el equipo le asignó, ¿no es cierto?, un cierto grado de gris, ¿se fija? Pero tiene hidrógeno, pero están más ligados. Entonces su T1, ¿no es cierto?, su T2 es más corto acá. Los tejidos que tienen T2 largo brillan, ¿se fija? El líquido, la grasa. Y los elementos, ¿no es cierto? La médula ósea también está dando señal, una señal isintensa. Hablo de isintensa, ¿no es cierto? Porque son tejidos parecidos, ¿se fijan? O sea, al media, o sea, al intermedia, ¿se fijan? Ahí brilla. Pero a mí el T2 ve lo que es patológico, ¿se fijan? El T2 es patológico. Entonces, como hay una inflamación, acá en este caso, ¿no es cierto?, de una patología de tipo de esclerosis múltiple, que está afectando la médula, entonces yo veo, ¿no es cierto?, que el T2 acá se alargó de la médula porque su T2 era corto. Entonces el líquido que estaba un poco ligado, ¿no es cierto?, quedó más libre. Y al estar más libre, entrega al medio, me estoy yendo a la curva T1, da señal. ¿Se fijan? Da señal. Inflamación. Alguna inflamación acá de la médula. Líquido cefalorraquídeo. Bueno, acá está el líquido cefalorraquídeo y también está la grasita. Recuerden que la médula tiene una grasita ahí alrededor, que protege, ¿no es cierto? Comprime, protege la médula. Bien, el T2 largo, los líquidos brillan en caso patológico. Por eso dice que el T1 es anatómico y el T2 es patológico. Los líquidos puros tienen un T2 largo, ¿no es cierto? Esto para ustedes, los líquidos impuros tienen un T2 más corto. Líquidos impuros son hidrógenos que están ligados. ¿Se fijan? Tienen un T2 más corto. ¿Cuándo se alarga su T2? Cuando esa zona, ¿no es cierto?, donde está el hidrógeno, se daña. Y logro visualizarlo en la imagen ponderada en T2. Tiempo de repetición largo y tiempo de eco largo. Y acá tenemos una imagen T2 del cerebro, ¿se fijan? Donde la adquisición fue con una secuencia de pulso, tiempo de repetición largo, tiempo de eco largo, yo potencio en T2. Entonces los líquidos, ¿no es cierto?, la cisterna prepontina, ¿no es cierto?, la cisterna vermiana ahí, dando bastante señal porque tenemos líquido cefalorraquídeo. Los surcos, ¿no es cierto?, también con líquido cefalorraquídeo dando bastante señal, ¿se fijan? La sustancia blanca, como el hidrógeno está un poquito más ligado, se queda un poquito más corto, entonces da poca señal.
No así, ¿no es cierto?, el líquido que es de los hidrógenos que están a nivel de la sustancia gris. Dan un poco más de señal porque tiene vacuola, el citoplasma tiene bastante hidrógeno, ¿se fijan? Entonces tengo una señal. Claro, una señal, vamos a decir, menos intensa, ¿no es cierto?, que los líquidos libres. Los líquidos libres siempre van a dar bastante señal. Ahora es importante, ¿no es cierto?, que los vasos, en este caso la carótida interna, que se de ambos lados, ¿se fijan? La carótida interna, ausencia de señal. En casi la mayoría de las potenciaciones, los flujos sanguíneos, ¿no es cierto?, de los vasos, hay ausencia de señal. Arteria basilar, que se ve muy bien ahí, se fija, y se ve un poquito la arteria cerebral posterior ahí. Parte de la cerebral posterior, que se va, ¿no es cierto?, hacia posterior. Los pedúnculos cerebrales, ¿se fijan? Entonces vemos bastante. La cisterna vermiana, muy bien acá, el vermis, ¿se fija? Entonces, y los surcos con bastante líquido cefalorraquídeo en los surcos. T2. Bueno, el díploe, como tiene grasita, se logra ver, y la calota, ¿no es cierto?, no veo diferencia de, se ve oscura. Ahora se dice que las meningias nosotros en resonancia no las vemos, ¿eh? La dura madre, la vía madre, eso no lo vemos. O la subdural, no se ve. Cuando vemos la subdural, ¿no es cierto?, cuando hay algún proceso patológico. Pero la dura madre, la pía madre no la vemos. Ahí está la calota, y ahí está el diploe, la calota interna y la calota externa. Como no tiene espina, simplemente hay ausencia de señal. ¿Se fijan? No contiene espina. O sea, contiene espina, pero no hay espina, simplemente. O tiene muy poca cantidad de espina, entonces no hay señal. Imagen potencial entre dos. Carótida interna, ausencia de flujo, se fijan, de los vasos. Bueno, y el aire, como no tiene hidrógenos, simplemente no hay señal. El humor vitro, bastante líquido, bastante señal, ¿se fijan? Y la grasita del cono orbitario, la grasa, ¿no es cierto?, con bastante señal. Está los músculos, ¿no es cierto?, y el nervio óptico, que se ve bastante bien ahí, ¿se fijan? El nervio óptico. Y los músculos de la órbita, a ambos lados. Bien, pulso de 90, secuencia Spineco, pulso de 90, 180, 90, 180, yo potencio en 172. Ahora, potenciar en T2 con Spineco es una locura, ¿ya? De ahí vamos a ver la secuencia más rápida, ¿no es cierto?, la tuve Spineco, pero 90, 180, 90, 180, 90, 180, me demoro para obtener consecuencia Spineco, obtener esta imagen, al mínimo como 8 minutos. Mínimo 8 minutos, porque es muy lenta la secuencia. Claro, es la secuencia gold estándar, ¿ya? El Spineco es una secuencia gold estándar. Tiene un pulso de 180 que me permite a mí aminorar. No quiere decir que lo elimina completamente. Todas las susceptibilidades del campo magnético, ¿ya? Con ese pulso 180, porque pueden tener todos los spins en fase. Bien. Se fijan una imagen potenciada en T2, donde los T2, ¿no es cierto?, de ciertas patologías, ¿no es cierto?, se acorta su T2, o sea, se alarga su T2, que cabe una lesión, ¿no es cierto?, a nivel del cuerpo calloso. Sangramiento, ahí se fijan, una lesión del cuerpo calloso dando bastante señal. Dando bastante señal. Cuarto ventrículo, la cisterna prepontina, ¿no es cierto?, el líquido cefalorraquídeo, dando bastante señal. Y mucus, a nivel del seno frontal. El muco, ¿no es cierto?, cuando es bastante proteineico, ¿no es cierto?, tiene bastante proteína, el mucus, su T2 se alarga. Entonces por eso lo veo. Si esto lo veo en T1, ¿cómo sería la imagen en T1 esta? Esta imagen del mucus, de este seno frontal ocupado acá. ¿Cómo sería la Hipointensa. imagen? Hipointensa, ¿sí? Sí, hipointensa En porque no T1, debería dar señal. exactamente. Y acá el seno esfenoidal, también lleno de muco, ¿se fijan? Tiene un alto contenido de proteína, entonces su T2 es largo,
¿Se fijan? Entonces da señal. En T1 no daría señal. Por eso T1 es más largo. Bien, entonces nos permite el T2 ver procesos patológicos. Fíjense muy bien acá en esta, veo lo que es la grasita, ¿no es cierto?, de la piel, ¿se fijan? Ahí acá se ve muy bien este corte sagital potenciado en T2. Veo muy bien el diploide. El diploide, ¿por qué? Porque tiene grasita. Tiene trabeculado óseo, entonces tiene médula ósea ahí, ¿se fijan? Y esta es la calota externa, esta es la calota interna. Las meninges no se ven, por si acaso, ¿ya? No las vemos. Son verdaderas capitas, así que no las vemos. Miren el diplo, como se ve muy bien ahí, la calota interna, calota externa, la piel, con grasita. ¿Ya? Y el líquido cefalorraquídeo, en los surcos, ¿no es cierto?, demarcando muy bien los giros o las circunvalaciones. Bien. Cocodrilo. El cocodrilo pregunta, ¿hasta el momento tienen claro lo que es la relajación T2? ¿Y cómo obtengo la potenciación T2? Tiempo de repetición largo, tiempo de eco largo. ¿Alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? Con respecto a lo que estamos viendo acá. Yo, ¿Ah? profe, Hans, ¿no? ¿por qué en T2? ¿Ah? ¿Por qué Dime. en T2 los vasos sanguíneos no dan señal? ¿Con Ausencia de arteria? flujo, por el flujo sanguíneo, por el movimiento de los espines de la sangre. Ah, ya, por el flujo. Está en el movimiento, por el flujo, por eso se llama ausencia de flujo. La señal de vacío, por señal de vacío de los vasos, términos generales. Señal de vacío de los vasos por ausencia de flujo. ¿Por qué? Porque cuando el Ya. espín, ¿no es cierto? Yo mando, ¿no es cierto?, el corte, mando la codificación de fase y mando la frecuencia, en un momento cuando yo leo, ¿no es cierto?, en un momento justo en ese corte está el vaso. El spin, claro, posiblemente entró en fase, pero cuando yo voy a leer, ya el spin ya pasó ya, po. ¿Te fijas? El hidrógeno de la sangre, ya pasó. Entonces no alcanza a verlo. La antena no lo ve. ¿Y qué dice? Que la asigna negro. Los espines de la sangre, ¿no es cierto?, del torrente vascular, por el movimiento que tienen, los espines generalmente nunca van a estar, quizás van a estar en fase, pero siempre van a estar desfasados. Digo desfasados porque no van a dar señal. Porque el momento, al nivel del corte, cuando estoy haciendo el corte, yo mando la frecuencia, lectora, 90-180, los pongo en fase, y justo en ese nivel del corte, cuando el spin justo entró en fase, ¿no es cierto?, se relajó, o sea, llegó a la transversal el spin, cuando la antena lo va a leer, ya el spin ya no está en ese sitio. Entonces la antena que dice, ausencia de flujo, no veo. ¿Se dan cuenta? Por eso no hay ausencia. O sea, no hay señal, se llama señal de vacío. Porque ustedes dicen, sí, torrente sanguíneo tiene hidrógeno, sí. También entran en fase, pero siempre van a estar desfasados, porque cuando en el sector donde yo elija el corte, el spin va a estar en fase, pero al momento de leer la antena, ya el spin no está en ese sitio porque está en movimiento, no así los hidrógenos que están estáticos. Bueno, el líquido cefalorraquídeo también tiene movimiento, pero mucho más lento que la sangre. ¿No es cierto? La creación de los líquidos cefalorraquídeos a nivel de los plexos coroideos es mucho más lento el movimiento, por eso da bastante señal. En el caso que tuviera una hemorragia, ¿ahí daría algo de señal? A ver, ¿dónde? Vamos a separar lo que son hemorragias Ah, sí. intracerebrales, ¿no es cierto? O hemorragias intra o extracerebrales o vasculares. Extracerebral, ¿te acuerdas que lo vimos en el escáner? Sí, Intracerebral. Probablemente en el parénquima o extracerebral. Las extracerebrales son los hematomas de hemorragia tipo, epidural. exacto, hematomas subdurales o epidural, perfecto. Y hemorragias subaracnoideas. Y lo intracerebral va dentro del parénquima. Claro, si hubiera una lesión, ¿no es cierto? En este caso, en esta zona del centro semioval, vamos a hablar,
o en el de la sustancia, especialmente, ¿no es cierto?, alguna lesión de tipo hemorrágica. ¿Cómo se va a ver ahí? Los vasos a nivel microcelular se rompieron, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a ver la señal acá? ¿Va a dar señal o no va a dar señal? En ese caso sería hipointensa al estar como estancada en esa región. No. Yo les dije Ah, recién que esta es una lesión del cuerpo calloso y eso es sangre. Debería dar señal. Debería dar señal, pues esto es sangre. Está Una detenida en extensión de... realidad. Claro, exactamente. Por eso la Entonces, difusión de... entonces la ¿Cuál? sangre es un líquido libre o ligado. Eh, no, pues es un líquido libre, pero tiene una velocidad, el spin, ¿no es cierto?, de la sangre tiene una velocidad, tiene un movimiento. Por eso no lo vemos, pero cuando lo vamos a ver, cuando sale extravascular, hacia afuera, porque ahí se va a ligar con otros espines o con otro tejido. Entonces su señal, ¿no es cierto?, la vamos a ver. Siempre la sangre va a dar señal, tanto en T1 como en T2, siempre. Va a estar más libre, entonces voy a tener señal. Digamos, van a estar en fase, ¿ya? Pero a medida que la hemorragia intracerebral, ¿no es cierto?, el hematoma intracerebral va en un periodo subagudo, ¿no es cierto?, pasando días, la señal decae. ¿Por qué? ¿Por qué decae la señal del hematoma? Porque en un momento era óximehemoglobina, y a medida que se va degradando de sexo hemoglobina, porque va perdiendo, ¿no es cierto?, va perdiendo fierro, llega un momento que va a llegar, ¿no es cierto?, una de sexo hemoglobina, hemosiderina, y después va a liberar la ferrina, esa proteína de hierro la va a liberar, y simplemente va a haber ausencia de señal. ¿Se fijan? Porque el spin o el hidrógeno, ¿no es cierto?, que van a estar, el edema o el hidrógeno van a estar cerca de esa zona, simplemente van a perder sus fases. Estoy hablando entre dos. Van a perder sus fases, van a estar desfasados, porque ese fierrito va a afectar Vale. el campo magnético. Entonces ahí se produce lo que se llama, ¿no es cierto?, efectos de la susceptibilidad magnética. Entonces su T2 se va a acortar o alargar. Si el T2 es corto, estoy hablando de una imagen ponderada en T2. Si su T2 es corto, la imagen es negra, ¿no es cierto? Y si su T2 es largo, la imagen, el spin brilla. Pero dependiendo del medio histoquímico que esté. ¿Ya? No sé si me entendieron más o menos, ¿sí? ¿Ningún problema, jóvenes? Sí, profe, súper Ya, claro. Sí, se lo perfecto. entendió. Bien, secuencia Spineco, siempre estamos hablando de la secuencia Spineco, ¿no es cierto? La relación, ¿no es cierto? Tiempo de repetición largo, tiempo de eco largo, me permite a mí... Ay, chuta, me fui... ya, esta es otra cosa. Bueno, T2, yo potencio y pondero y ve los desfases, ¿no es cierto?, de la relajación de los tejidos. ¿Ya? ¿Y cómo logro eso? Con tiempo eco largo. El tiempo eco largo me permite a mí potenciar puramente en T2 y los líquidos deben brillar. ¿Ya? Tiempo de repetición largo y tiempo de eco largo. ¿Ya? A mí el tiempo de repetición largo me permite a mí, ¿no es cierto?, que los líquidos den bastante señal, los líquidos que son coherentes en sus desfases. Y va a depender del sector del spin, va a ser su señal. ¿Ya? Entonces, tiempo de repetición largo, tiempo de eco largo, potencia en T2 y los líquidos brillan. Líquidos libres. Bueno, los líquidos ligados también brillan, pero va a depender del sector. En caso de un edema, ¿no es cierto?, que en T1 ausencia de señal o hiperintenso, pero en cambio en T2 sí lo veo. ¿Se dan cuenta? Bien, acá otra potenciación que se llama densidad o potenciado o ponderado, ¿no es cierto? White, que es peso. Si ustedes lo llaman al inglés, white, es peso, peso. Pero es ponderación.
de densidad protónica. Entonces acá, ¿cómo obtengo esta potenciación? Y lo que hace la densidad protónica es visualizar, ¿no es cierto?, la cantidad de hidrógenos por unidad de volumen. O sea, en el sector donde tenga yo más hidrógeno, voy a tener más señal. Y en el sector donde hay menos hidrógeno, voy a tener menos señal. En eso se basa la densidad protónica. A mayor cantidad de hidrógeno, más señal. A menor cantidad de hidrógeno, menos señal. Entonces, ¿cómo logro esta potenciación o esta ponderación? Su conexión a internet está inestable. ¿Me están escuchando, no? Ya, perfecto. ¿Sí? No, no se desconectó. Bien. ¿Cómo se logra la densidad protónica? ¿Ya? Por eso, densidad, cantidad de protones, la ponderación. Se logra, ¿no es cierto?, con un tiempo de repetición largo, alrededor de unos 2000 milisegundos, ¿ya? Y con un tiempo de eco corto. Entonces, cuando los tejidos en su relajación, yo mando, ¿no es cierto?, y acá ve, ¿no es cierto?, cantidad de protones. ¿Cómo logro verlo? Con tiempo de repetición largo, ¿qué hago? Simplemente elimino los tejidos que tengan T1. Pondero, ¿no es cierto? Con un tiempo de repetición largo, los tejidos que tienen T1 simplemente no los voy a visualizar, porque tiempo de repetición corto yo potencio altamente en T1. En cambio, con un tiempo de repetición largo, potencio en T2. Entonces yo al utilizar un tiempo de repetición largo, hago, ¿no es cierto?, que no se manifiesten los tejidos T1. No se, mejor dicho, no se manifieste la ponderación T1. Se pierde el T1. Y con un tiempo eco corto, yo hago, ¿no es cierto?, que no se manifieste T2. Entonces, ¿cómo logro la densidad de protones? Y ver la cantidad de protones que hay en los tejidos. Con un tiempo de repetición largo, no se manifiesta T1, y con un tiempo de eco corto, no se manifiesta T2. Y ahí logro, ¿no es cierto?, tanto al 63%, al 37% de lo que decrecen, ¿no es cierto?, los tejidos, la manifestación transversal, logro obtener una escala de grises y ver diferencias de los tejidos. Tiempo de repetición largo, hago que no se manifieste T1. Tiempo de eco corto, hago que no se manifieste T2. Acuérdense que T2 yo lo veo con tiempo de eco largo. Tiempo de repetición largo y tiempo de eco largo. T1, tiempo de repetición corto, tiempo de eco corto. Densidad protónica, ¿cómo la pondero? Con un tiempo de repetición largo donde no se manifiesta T1 y con un tiempo de eco corto donde no se manifiesta T2, yo obtengo esta imagen que se llama densidad de protónica. Cuando hablé de la imagen protonizada al principio, cuando estaba la otra imagen, es esto. ¿Por qué protonizada? Porque donde hay más cantidad, ¿no es cierto?, de hidrógeno en la sustancia gris, da bastante señal. Donde hay menos hidrógeno en la sustancia blanca, tengo menos señal. Ahora ustedes me dicen, claro, en el líquido cefalorraquídeo y los ventrículos hay harto líquido, pero están en movimiento los espines. Entonces por eso no brillan. Todo lo que es sustancia gris, fíjense los núcleos caudados. Sustancia gris, harta cantidad de protones, densidad de protones, entonces brilla. Los núcleos lenticulares, bastante señal, ¿no es cierto? Se ven muy bien los núcleos lenticulares acá, bastante señal. ¿Se fijan? Putamen. Tálamo, núcleos grises, ¿se fijan? Tálamo, también dando bastante señal. Y la grasita, porque tiene poca cantidad de hidrógeno, ¿no es cierto? Densidad, simplemente no hay señal. Ustedes me dicen, claro, la grasa tiene harto hidrógeno, pero está ligada acá, ¿no? Entonces su precesión, su frecuencia es otra. Entonces el equipo que simplemente la densidad protónica se ve del punto de vista mayor cantidad de protones, menor cantidad de protones. Entonces hay menos cantidad de protones. La señal de la sustancia blanca, ¿no es cierto? Una señal isointensa. Digo isointensa con respecto a la calota, porque acá hay ausencia de señal, ¿se fijan? O señal intermedia.
o señal baja. En cambio, la señal de la sustancia gris, como tiene más protones e hidrógeno, señal alta. Y esta es la densidad protónica. Tiempo de repetición largo, algo que no se manifieste T2. Tiempo de eco corto, algo que no se manifieste, disculpen, no se manifieste T1, con el tiempo de repetición largo, y con tiempo de eco corto, no se manifiesta T2. Y esto así potencio yo en densidad protónica. Largo TR, corto TE. Y es esto, la relajación transversal y longitudinal. Realmente está la curva, ¿no es cierto?, de T2 y está la curva de T1. Y es esto. Eso es la densidad protónica. El cruce acá. En este fenómeno de la relajación longitudinal y transversal. Tiempo de repetición largo, no se manifiesta T2, T1 quiero decir, y tiempo eco corto no se manifiesta T1. Realmente, físicamente es el cruce acá. Eso es densidad protónica. En la relajación transversal, ¿no es cierto?, longitudinal y transversal. La curva T1 de los tejidos, la curva T2 de los desfases. Fíjense, por eso, la curva T1 de la relajación de los tejidos y la entrega de energía al medio, y la relajación T2, en la longitudinal, que mide los desfases de los tejidos. Mide los desfases. Entonces el spin, ¿no es cierto?, dependiendo del sector histoquímico o biomolecular donde esté el spin, sus desfases van a ser diferentes. El agua, sus desfases son más coherentes. Por eso cuando lean algún libro dice, la pérdida de la coherencia de las fases es eso. Mide el T2, mide los desfases, nada más. Y con esos desfases, el spin emite una señal, que es la Free Induction Decay. Por eso le digo que yo realmente, la señal de resonancia está en la transversal. Y las antenas están fijadas en la transversal, en el eje. De las coordenadas está fijada en la transversal. Ahora ustedes me dicen, ¿cómo ve la longitudinal? Claro, la longitudinal la veo porque yo la llevo a la transversal. Po. La magnetización longitudinal de los espines, yo la llevo a la transversal. Por eso le digo, la resonancia, la señal de resonancia está en la transversal. La longitudinal, ¿cómo la veo? Porque la llevo a la transversal. Po. Y cuando se van relajando los tejidos, entregan su energía al medio. Y dependiendo de donde esté el medio donde estén, su T1 o su T2 va a ser largo. No sé si más o menos captan la idea. ¿Ven? ¿Cómo? Si está, el profe dice que la antena está en la transversal. Está en la transversal. Pero yo la magnetización longitudinal la llevo a la transversal. Po. Y cuando comienza el proceso de relajación, los tejidos empiezan a relajarse en su curva T1. Y dependiendo del medio, va a ser la señal que voy a obtener. Po. Y T2 simplemente ve los desfases. Pérdida de coherencia de las fases. Bien, densidad protónica. Baja cantidad de densidad de protones, ¿no es cierto? Ausencia de señal, el calcio, el aire, la cortical del hueso y los ligamentos. ¿Se fijan? La cortical, lo habíamos visto anteriormente. Alta densidad de protones, ¿no es cierto? La grasa y la sustancia médula ósea, o bone marrow, ¿no es cierto? La médula ósea del trabeculado óseo. Brilla. Bueno, los músculos es una señal isointensa, ¿ya? O señal intermedia, pero brilla mucho más. Digo, brilla mucho más si yo lo coloco un T2 acá, una imagen T2. Esta imagen del T2, la imagen del T2 es más oscurita. ¿Por qué la imagen del T2 en el músculo es más oscura? Por el hecho que los espines, ¿no es cierto?, están más desfasados. Entonces la señal es, decae la señal por la asociatividad magnética del medio donde está el spin. Acá tenemos la densidad protónica. Se ve muy bien, ¿no es cierto?, donde hay mayor cantidad de protones. La médula ósea, la grasa y el cartílago. El cartílago ahí, ¿se fijan? Se ve muy bien. El cartílago de la rótula. Porque hay cantidad, ¿no es cierto?, de hidrógeno. Entonces, donde hay más cantidad. Claro, es una imagen de baja señal, podemos ver isointensa, ¿no es cierto? Isointensa si lo comparo con el músculo, muy parecida. Pero este tiene más cantidad de hidrógeno que el músculo. ¿Se fijan? Y si uno ve en la parte supra de la rótula, se van a dar cuenta que hay una zona que está brillando bastante, del cuerpo de OFA, de la rodilla, ¿no es cierto? Ahí dice el ligamento cruzado anterior, que se ve muy bien, que está indemne. ¿Cuándo va a dar señal? Cuando se dañe. Entonces su T2 se va a alargar.
Esta es una densidad protónica. Fíjense, la grasa dando bastante señal, pero hay una zona acá que es una señal isintensa, ¿se fijan? No es pareja, como esta que es el cuerpo de OFA que está acá. Entonces son líquidos. Hay hidrógeno, entonces claro, una señal, una menos señal que la grasa que está acá al ladito, ¿se fijan? Pero una imagen isintensa. Mayor cantidad de hidrógeno, imagen brilla. Baja cantidad de hidrógenos o baja densidad protónica, la señal es oscura. Densidad protónica. Y este muchacho que está acá, y esta imagen que está acá, está potenciada en densidad protónica o T2. T2. O densidad protónica. No, decía protónica, el líquido cefalorraquídeo, ese es muy poco. El que está en las circunvoluciones. Debería brillar más. Claro, no es un corte muy, digamos, sí. Retrocedamos hacia atrás. Esa densidad protónica. Ese Y es. ese es un T, ese es un Los T2. brillos, los líquidos brillan muy bien. Brillan. T2. Y en la imagen que te muestra veo poco brillo en el líquido cefalorraquídeo que está en las circunvoluciones, por lo tanto debería ser una densidad protónica. Y fíjense en la vacola, el humor O vitro. sea, y el hemorbitro también tiene la misma consistencia del líquido cefalorraquídeo. Miren cómo Sí. brilla el humor vitro, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? En T2. Brilla bastante. Entonces, esta es una densidad protónica. Claro, ve, ¿no es cierto?, donde hay mayor cantidad de hidrógeno. Ausencia de flujo, que es muy importante, ¿se fijan? Bien, esta es una densidad protónica. Muy bien. Bueno, cuadro resumen, ¿no es cierto? Tiempo T1, ¿cómo lo tengo? Con una secuencia de pulso, con un tiempo de repetición corta, alrededor de unos 500 milisegundos. Es importante que ustedes lo conozcan, ¿no es cierto? Como potencia en T1, como pondero en T1, tiempo de eco corto, en milisegundos. Densidad protónica, con un tiempo de repetición largo, ¿no es cierto? Algo que no se manifieste. T1, ¿se fijan? 1200. Y tiempo de eco corto, algo que no se manifieste, T2. T2, tiempo de repetición largo, alrededor de 3000 milisegundos arriba, ¿no es cierto? Y tiempo de eco, el máximo a menos que se utiliza son 120 milisegundos. Entonces, esto es un cuadro de resumen de las diferencias de potenciación con una secuencia de pulso, en este caso la más básica o gold estándar, que es la spin eco, pulso de 90, 180, 90, 180. Otro cuadro de resumen, ¿no es cierto? En la cual simplemente tiempo de repetición largo y tiempo de eco corto, densidad protónica. Tiempo de repetición corto y tiempo de eco corto, T1. Tiempo de repetición largo y tiempo de eco largo, T2. Y existe, ¿no es cierto?, el tiempo de eco largo y tiempo de repetición corto. Simplemente imagen nebulosa. O, como es en la tele cuando se queda sin señal, esa es la imagen que tenemos. Bastantes puntitos. Claro, con un tiempo de eco largo y un tiempo de repetición corto no logro nada. No alcanzo a ver la relajación de los tejidos. Porque estoy usando un tiempo de repetición muy corto, un tiempo de eco largo no veo nada. Simplemente la imagen en gris. Varios puntitos negros, blanco y negro, como la tele cuando está sin señal. Entonces, el cuadro resumen, tiempo de repetición corto, tiempo de eco corto, T1. Tiempo de repetición largo, tiempo de eco corto, densidad protónica. Tiempo de eco largo, tiempo de repetición largo, T2. Tiempo de repetición corto me permite a mí potenciar altamente en T1. Tiempo de eco largo me permite potenciar altamente en T2. Digamos, yo controlo, tiempo de eco controlo la longitudinal y TR controlo la longitudinal. ¿Se fijan? Por eso decía, controlo la magnetización longitudinal y con tiempo de eco controlo la magnetización. Es como si estuviera tomando un rayo, kilovoltaje, miliamper segundo, ¿no es cierto? El tiempo. Lo mismo. Conclusiones, ¿no es cierto? Spin-eco, las ventajas. Secuencia Spin-eco, la gold estándar. Es la gold estándar, ¿ya? Elimina todas las señales, ¿no es cierto?, producto de su pulso 180,
90-180, todas las homogeneidades, ¿no es cierto? No la elimina completamente, pero todo lo que es la homogeneidad del campo magnético, todo lo que es la susceptibilidad y el famoso chemical shift o desplazamiento químico entre el agua y la grasa cuando están en un mismo voxel. Ya que antes siempre la grasa y el agua están en un mismo voxel, se produce el desplazamiento químico, que después más adelante lo vamos a ver, ya el chemical shift de primer orden, que se ve como artefacto, y el chemical shift de segundo orden, que lo vimos dentro y fuera de fase en el laboratorio, que se lo explica así rápidamente. Chemical shift, ¿ya? Y da un excelente, ¿no es cierto?, contraste en T2. Desventaja es por el tiempo. El tiempo, 90-180. 90-180, 90-180, 90-180, 90-180, tiempo largo. Y producto de su tiempo de adquisición, yo le dije que el T2 más o menos me demoraba como 8 minutos con una secuencia Spineco, y un T1, un Spineco me demoro como unos 4 minutos, 3 minutos, más o menos. ¿Ya? Entonces, artefacto por movimiento, sensibilidad al movimiento. Es el único problema de esta secuencia, pero esta es la gold estándar. Se llama gold estándar, ¿no es cierto? Porque es la secuencia que se comenzó la resonancia magnética. La Spineco. Pulso 90-180, 90-180. Entonces, 90-180 obtengo un eco, 90-180 obtengo un eco, 90-180 obtengo un eco. Y ese eco, ¿no es cierto? De acuerdo a la fase y a la frecuencia, el equipo va armando va armando por señales el espacio acá, que no sé si lograron ver el video que yo les mandé, ¿no es cierto? Que se lo subí de la continuación del tomógrafo axial de Siemens. Ese lo tendríamos que analizar, no sé si lo entendieron, pero creo que podríamos analizarlo mañana. ¿Ah? ¿Vieron ese video, jóvenes? ¿Lo entendieron? ¿Aló? Más o ¿Jóvenes? menos, profe. Hay que verlo un ¿Ah? par de veces más. Más o menos, yo Ya. creo que lo voy a ver un par de veces más. No sé si mañana lo podemos ver y explicarlo un poco más, ¿ya? Bien. Imagen, rápidamente. ¿Qué potenciación? La imagen que está en la parte superior, la que estoy indicando con el mouse, con la flechita. ¿Qué potenciación es? Corte sagital de rodilla. Está ponderado en ¿T1 o no? A ver. claro, quizás no sé cómo lo están viendo en su computador, y bueno, acá lo estoy viendo en el otro computador, yo sé, no hay una muy buena, pero se logra, sí, se logra. ¿Qué potenciación está? Vamos a decir al lado T1, derecho de la pantalla, T1. T1. El lado izquierdo de la pantalla, ¿no es cierto? La T2, imagen, T2, perfecto, los líquidos, bastante señal, excelente. Lo que está acá abajo, densidad protónica. densidad protónica. Fíjense en el músculo. ¿Cómo la densidad protónica? Está dando un poquito de señal porque tiene hidrógeno. Entonces, claro, tiene menos hidrógeno que la médula ósea, tiene menos hidrógeno que densidad protónica, ¿se fijan? Donde hay mayor cantidad de hidrógeno es la señal que va a tener. Mayor cantidad de hidrógeno, harta señal. ¿Se fijan? Claro, los ligamentos, la cortical del hueso simplemente nos dan señal, los ligamentos tampoco dan señal. Y el músculo es una señal intermedia o intensa, ¿se fijan? Porque hay hidrógeno. En cambio, en T2, fíjense el trabéculo óseo, los líquidos dan bastante señal. ¿Se acuerdan del líquido que habíamos visto ya del edema, este mismo corto, pero un T2? Ahí había líquido, ¿se acuerdan? La parte rotuliana, veíamos la grasita, ¿se fijan? La grasa, ¿no es cierto?, se ve menos intensa en T2, producto de que decae su señal. Decae su señal, producto, ¿no es cierto?, del comportamiento que tiene el espinel. ¿Se fijan? Al igual que el trabeculado óseo, por el producto de la parte ósea del trabeculado óseo, decae la señal de la médula ósea, diferente al brillo que tiene T1 y T2. Entonces la señal es un poco más oscura. Igual que el músculo también. Pero el músculo de la densidad protónica, ¿cómo uno no se puede confundir? Simplemente mira el músculo. ¿Sí? Y parte de la cortical ahí que se alcanza a ver, el cartílago, dando un poquito de señal. Claro, en T1 también se logra ver un poquito, pero es por la imagen no está bien, digamos, para mostrar que es un T1. Se parece mucho al DP, pero el músculo es diferente, ¿se fijan? Entonces es un DP.
Bien. Siempre se dijo que el T1 era siempre, el T1 fue siempre anatómico, el T1 anatómico, pero en cerebro. En cerebro. ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque siempre van a hablar en los libros que lean ustedes, va a decir que el T1 siempre es anatómico y que el T2 es patológico. Pero acá, cuando ya se pasó, ¿no es cierto?, a hacer abdomen y pelvis, se pasó un corte sagital pelviano, ¿no es cierto?, donde este es T1. ¿Se fijan? Y el útero no lo veo muy bien, po. Miren el T2. T2. Entonces el T2 también es más anatómico, ¿no es cierto?, en la parte de cuerpo, abdomen y pelvis. Veo muy bien, ¿no es cierto?, el útero y veo sus capas, el endometrio. ¿Se fijan? En cambio acá vemos solo una sola masa en T1. Entonces el T2 también es más anatómico, pero en abdomen. Generalmente siempre en T2, ¿no es cierto?, la imagen en abdomen siempre van a ser T2, siempre, porque es más anatómico. Y al mismo tiempo demuestra la patología, porque el líquido ahí en el saco de Douglas. ¿Se fijan? Más anatómico. Bien, como norma general, ¿no es cierto?, la patología de secuencia espineco, hiperintensa en DP, hiperintensa en T1, hiperintensa en T2. Las patologías. La patología de T1 corto, que dan señal, ¿no es cierto?, hiperintensa, los lipomas, hemorragia subaguda, los pigmentos, sustancias paramagnéticas como la melamina, ¿no es cierto?, acomodo de coloide mucinoso, ¿no es cierto?, el muco que la mostramos, y la neurohipófisis, dando bastante señal, sus T1 cortos. ¿Cuáles son los T2 largos? Sus T1 cortos. Sus T2 cortos, imagen hipotensa, calcificaciones, hemorragias crónicas, producto de la hemosiderina, hemorragia en una etapa aguda por la hemoglobina, ¿no es cierto? Y pigmento y sustancias paramagnéticas, ¿ya? Las metástasis cerebrales con T2 cortos, sospecha, puede ser, bueno, acá es como una cosa más patológica. Si hay metástasis cerebral hay que pensar que hay una sospecha de un tumor en el tubo digestivo, ya cuando hay metástasis cerebral a nivel y su tubo es corto. Bien. Imagen, con esto vamos a terminar. Corte sagital. Rápidamente. Este es, jóvenes, para hacerlo más entretenido, disculpen que me alargue un poquito. Es para terminar con este power. Corte sagital T1. de ponderado T1, T1. Corte T2. sagital ponderada en T2. Muy bien, ¿no es cierto? Bien. Acá hay una imagen, ¿no es cierto? En el cuerpo 1, 2, 3, L2, una imagen que está dando señal. También da señal en T2. Entonces podríamos pensar, ¿no es cierto?, que es grasita. También puede ser un hemangioma. ¿Ya? ¿Se fijan? Dando señal tanto en T1 y T2, puede ser grasa o algún hemangioma a nivel del cuerpo vertebral T2. Está dando señal. Pero fíjense acá, en el cuerpo del sacro, la S1, hay una imagen hipointensa en T1 y también en T2. Imagen hipointensa en T1, imagen hipointensa en T2. ¿Qué puede ser? Pregunta de prueba. Imagen hipointensa a nivel de S1 del sacro, S1, hipointensa en T1, hipointensa en T2. ¿Qué se le ocurre, muchachos? ¿Ah? Sangre libre, puede ser. Aire, Aire ahí no. elemento metálico. Mm, mm, Cuando hay un elemento metálico, generalmente hay distorsión de la imagen, porque afecta el campo magnético. Y el elemento metálico, ¿no es cierto?, altera el campo magnético. Y se altera el campo magnético, la imagen simplemente no hay imagen. Una imagen distorsionada. En este caso estoy viendo una imagen hipointensa, ¿no es cierto?, Una infección, bastante profe. circular y en hipotensa, ¿no es cierto?, en T1, hipotensa, pero es bastante redondeada, ahí se fijan. Entonces, ¿qué puede ser? Pregúntele a usted, de acuerdo a lo que todos lo que hemos visto en clase. ¿Qué puede ser? Un proceso infeccioso. No. ¿A alguien más se le ocurre, niño, para que participen más, por favor, para que no sea tan fome la clase? Porque ya en sí es fome, digo yo.
para hacerla más entretenida. Imagen, potencia, ¿no es cierto? Imagen T1, ponderante 1, corte sagital de columna, corte sagital de columna en T2, imagen, señal en T1, imagen dando señal en T2. Puede ser grasa o un hemangioma. Ya sabemos claro que puede ser eso, pero no es metástasis. Esta imagen potenciada en T1, imagen hipointensa, imagen potenciada en T2, imagen hipointensa. ¿Qué puede ser? ¿Un tumor? No, ¿Osteosarcoma? ¿Algo así? no, ¿Osteoblastoma? no se vayan tan lejos, es algo muy simple. ¿Fractura? No, pues, no. Vean bien, pues es una imagen redondeada, circular. ¿Por qué está dando, no da señal en T1 y por qué no da señal en T2? ¿A alguien se le ocurre? Jóvenes, por favor, coopérenme con la clase para hacerla más entretenida. ¿Por qué no hay señal, tanto en T1 como en T2? ¿Una calcificación? Muy bien, pues, excelente. El calcio no da señal, pues, ninguna potenciación. Radiografía a nivel de la línea nominada, ¿no es cierto? De la cresta, ¿no es cierto? Ahí está la calcificación. Muy bien. Es una calcificación, pues si no da señal en T1 o en T2, ¿qué es? Calcio. Mucho más sencillo, ¿se dan cuenta? Bien, con esto terminamos. Me voy a dormir, a reírme con una velita, se va a cortar la luz. Imagen potenciada en no es para confundir. Momento de trabajar se van a encontrar. Imagen potenciada en ¿Densidad protónica? no. T2. Ya, muy bien. ¿Por qué está en T2? Porque los líquidos brillan. Un corte sagital de Claro. De columna lumbar. segunda lumbar, exactamente. ¿Dónde está? Fíjense la vejiga. T2. ¿Se fijan la vejiga? Bueno, los núcleos pulposos. Pero acá el líquido, ¿por qué no brilla? El líquido cefalorraquídeo no está brillando. Bueno, ahí hay un tumor. ¿Ah? Que está mezclado con otro, porque no es puro. Exactamente, muy bien. Esto no es puro. ¿Y esta imagen que está acá? Corte sagital potenciado en Eso sí parece una densidad protónica. ¿Mm? Pareciera ser, vamos a ver. ¿Qué potenciación? ¿Qué ponderaciones? ¿Qué ponderaciones? Si este es T2, este sería ¿Mm? A ver. ¿Qué ponderación es? Ya por niño, para que sea más entretenido. Densidad protónica porque igual brilla. ¿Densidad protónica? No. Fíjense la vejiga. ¿T1? De ¿T1? uno. T1, pues. ¿Y por qué brilla el Claro, líquido, profe? ustedes dicen, ¿por qué ese líquido cefalorraquídeo? Claro, Es sangre. El tumor sangró. extravasal. Exactamente, el Ah, tumor sangró, po. Y la sangre brilla. ¿Se fijan? Sangre, el tumor sangró, fíjense toda la lesión que tiene el paciente. Entretenido, ¿no? Me dio la vejiga nomás, po. T1. Vejiga T2. Los líquidos brillan. Pero, ¿por qué el líquido cerebral está brillando? Porque es un sangrado del tumor. Ya, jóvenes, quedamos acá. Disculpen que me haya alargado tanto, pero algunos de sus compañeros ya se desconectaron ya. Bien, nos vemos mañana, ¿ya? A la misma hora. Que descansen. ¿Alguna duda o mañana vemos las dudas? Mañana vemos las dudas. ¿No? ¿Ninguna duda? Ya, jóvenes. No, Nos profe, vemos gracias. entonces. Ya, Muchas chao, gracias. niños, jóvenes. Cuídese. Chao, profe. Descanse. Chao, chao, chao. profe. Chao, profe. Descansen, chao. Chao, chao, profe, que esté bien. Chao, chao, chao.